Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Feijóo. En fin, ni para rectificar tiene usted acierto, señoría. Mire, 21 del 3 de 2022, usted dice textualmente: nunca he visto en 3 o 4 días cometer tantos errores, nunca he visto un gobierno tan autista, que comete error tras error, y además desde una soberbia impropia. El presidente no habla con nadie, rompe consensos. Señor Feijóo acusa al señor Sánchez de gobernar de forma déspota y irresponsable, de romper consensos. Este es un gobierno débil, sectario, irresponsable, autoritario. Responde a cada mano tendida con un guantazo. España no está para juegos ególatras ni egoísmos. El Gobierno ha desprestigiado las instituciones. Sánchez debería censurarse a sí mismo. Políticas económicas frívolas, gobernantes inexpertos. El Gobierno actúa de oposición, ataca, increpa, insulta. Política populista, votos por cheques, actitud caudillista, adanista del presidente del Gobierno y el otoño del patriarca. Ese es el señor Feijóo, el señor que no insulta al presidente del Gobierno. Yo tengo que decirle, señor Feijóo, que usted tiene una enorme virtud, que ya empieza a ser conocida, por lo menos en la política española, y espero que muchos españoles y españolas lo vean. Y es que usted, sin despeinarse, puede mentir de una manera absolutamente... Sí, claro que sí, señor Feijóo. Usted puede insultar... Por favor, señoría, guarden silencio. Usted puede insultar y quejarse de que le insultan. Usted puede insultar y quejarse de que le insultan. Señorías, escúcheme, señor Feijóo, por un instante. Yo, señoría, nunca le he insultado. Y si un asesor... Dígame cuándo he insultado yo al señor Feijóo. Y si un asesor, señoría, me pone en mi discurso que para criticarle utilizara el título de una obra de Gabriel García Márquez que evoca a dictadores sangrientos de América Latina, hubiera tachado esa referencia. Y usted hoy aquí la ha refrendado, señor Feijóo. En todo caso, creo que lo importante es hablar de lo que importa a los ciudadanos, no de sus insultos. Es lo que voy a hacer en este cierre. Creo que, de verdad, señor Feijóo, usted no es consciente, si me permite, no es consciente del alcance y la gravedad de la crisis energética que estamos viviendo en nuestro país, en Europa y en el mundo. Esta no es una mera crisis, señorías, es lo que me gustaría compartir con los ciudadanos. Esta no es una mera crisis de desabastecimiento puntual, producto de que Putin esté utilizando un arma de guerra, en este caso la energía, contra Europa. Esto no es, por poner un ejemplo, esa crisis de desabastecimiento que tuvo en 1973 el mundo cuando la guerra de Yom Kippur, que provocó un corte del suministro de petróleo y una espiral inflacionista en los países occidentales. No se rían, señorías, no estamos en esa situación. El detonante de esta crisis, señorías, es la guerra de Ucrania, sin duda alguna, los cortes de gas de Putin hacia Europa. Pero la crisis va mucho más allá, porque se inscribe dentro de algo que han vivido los españoles y españolas durante estos últimos meses de manera particularmente intensa, señor Feijóo, y es la emergencia climática, a la cual usted ni en su turno de primera intervención ni en su réplica ha dedicado un solo segundo. Un solo segundo. Es decir, la clave para que lo comparta con los españoles de qué es lo que está haciendo el Gobierno es responder al mismo tiempo a Putin, a su chantaje energético y también hacer una transición energética urgente para evitar una catástrofe climática no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Y este último punto está completamente ausente, señoría, de su razonamiento y de todas las propuestas energéticas que ha tenido a bien plantear hoy aquí. Cualquier plan que se proponga, cualquier medida que quiera implementarse para superar esta situación debe atender a este doble reto, señoría. Y usted opaca uno de ellos, que es el de la emergencia climática. Y yo tengo que decir que lamento profundamente
que en España no tengamos en el sistema político una derecha conservadora que vea la emergencia climática como lo que es, como una emergencia y una evidencia científica, y no como un elemento de confrontación partidista, que es lo que ustedes están haciendo. Debemos, señoría, y es lo que está haciendo el Gobierno, ayudar a resolver ambos problemas. El de los cortes de suministro y la crisis energética derivada de este conflicto de Putin, y también hacer frente a una realidad climática que estamos viviendo en nuestros hogares ya todos los ciudadanos, y de particular manera aquellas personas con menos recursos. Yo me acuerdo y mucho de las familias de esos 2 trabajadores, alguno más, que por desgracia en el Tajo han muerto como consecuencia de las olas de calor durante este verano. La realidad es que usted no tiene un plan ni nada que se le parezca. Usted va soltando medidas, viene aquí, se pone con una foto, según vaya siendo, en fin, la coyuntura. Pero me va a permitir que, para cerrar este debate, divida sus medidas, las propuestas que usted pone encima de la mesa, en 3. La primera de ellas, algunas, lo he dicho antes en mi primera intervención, ya las veníamos implementando antes de que usted se hubiera enterado. O al menos hace como que no se ha enterado, porque las ha vuelto a proponer en su debate. Ese sería un primer paquete de medidas. Las otras las hemos descartado y las hemos estudiado, señoría. Créame que nosotros estudiamos todo lo que usted dice. Y las hemos descartado precisamente, no se ría, señoría, de verdad, créame, precisamente porque no contribuirían a resolver los 2 desafíos que tenemos: el energético provocado por la guerra y la emergencia climática, que creo que nos tenemos que tomar en serio. Y que un gran avance sería que usted recogiera el guante que yo le ofrecí en el pasado mes de abril y tomara la política energética como una política de Estado, y que asumiéramos los 2 grandes partidos como una política de Estado la emergencia climática, para que cuando ustedes gobiernen, esperemos dentro de muchos años, no demos pasos atrás como dimos cuando gobernó el señor Rajoy durante la década de 2010 a 2020. Y hay otras medidas, señoría, en las que yo creo que podemos estar de acuerdo. Y en esos casos creo que lo mínimo que puede pedirse es que, hombre, ustedes voten a favor. Porque claro, es que ustedes votan en contra o no lo apoyan, y luego me piden que esas medidas que votan en contra o no apoyan las extiendan. Un poco de rigor y de coherencia, señoría. Vamos a entrar en el detalle, porque me parece importante. Primer grupo de medidas. Medidas que solicitan y que ya están en vigor. Comencemos con su medida estrella para enfriar los precios, que es bajar los impuestos. Algo sorprendente si tenemos en cuenta que cuando ustedes estuvieron en la Moncloa no rebajaron los impuestos, al contrario, los subieron. Subieron el IVA del gas, el IVA de la electricidad al 21%. Crearon el impuesto al sol, retrasaron el despliegue de las renovables una década. Nosotros sí que hemos bajado los impuestos, señoría. Nosotros no solamente lo hemos dicho, lo hemos hecho. Ustedes lo dicen cuando están en la oposición, cuando llegan al Gobierno lo suben. Hemos reducido el IVA de la electricidad y del gas del 21 al 5%. El gas lo vamos a hacer pronto. Una rebaja del 80%, en que en total está suponiendo un ahorro a los bolsillos de los contribuyentes españoles de 10.300 millones de euros. Reconozca al menos ese esfuerzo, señoría. Reconozca que el Gobierno de España está bajando los impuestos a la clase media trabajadora y a las empresas de este país. Lo hemos hecho además cuando tocaba, después de estudiar la idoneidad de las medidas, cuando el marco regulatorio lo permitía y cuando las circunstancias lo recomendaban. Lo ha hecho también Italia y Alemania en estas semanas. También lo ha hecho España. Su segunda propuesta es que el Estado dé ayudas a las empresas electrointensivas. Estoy tan de acuerdo con ello, señoría, que ya lo estamos haciendo. Este Gobierno ya ha aprobado ayudas a las empresas, lo he dicho, lo he dicho, señoría, en la primera intervención, a las empresas gasintensivas y electrointensivas por un importe de 850 millones de euros. Y vamos a seguir haciéndolo. Como dije en mi primera intervención, estamos ahora mismo desplegando ayudas que van a beneficiar a 4.000 pequeñas y medianas empresas gasintensivas y electrointensivas. Por resumir, señor Feijóo, no podemos empezar a implementar ahora algunas de las medidas sensatas que usted propone porque llevamos meses implementándolas. El segundo grupo de medidas, señoría, tengo que decirle que no van a servir de nada y que incluso son contraproducentes si queremos hacer frente a esos 2 retos, el energético derivado de la guerra de Putin en Ucrania
y el impacto que está teniendo sobre los precios y la energía en nuestro continente y, por tanto, también en España, y la emergencia climática, que me negará que no es un reto para este Gobierno, para todas las administraciones públicas y para el conjunto de la humanidad. Y para superar este doble reto energético al que nos enfrentamos, pues yo qué quiere que le diga, pero pienso que su defensa de la energía nuclear es un error. Por cierto, señoría, yo no niego que haya otros socialdemócratas, pero, por favor, no me descalifique diciendo que no soy socialdemócrata. Como les decía antes, esta no es una solución para esta crisis. Señoría, el crear una planta nuclear son 15-20 años. 15-20 años, señoría, sí. Hable con las empresas. Estoy convencido de que habla. Son 15 o 20 años. No es una solución para la crisis energética que está viviendo España y el mundo en el año 2022. Pero es que no solamente eso. Señoría, para construir un nuevo reactor nuclear tenemos que hablar con las empresas para ver qué empresas quieren hacerlo. No sé si usted ha hablado con esas empresas, pero ya le digo yo que no hay empresas en España que estén interesadas en abrir nuevas centrales nucleares en nuestro país. No las hay, señoría. Hemos llegado a un acuerdo con todas ellas para un cierre paulatino y progresivo a partir del año 2027 hasta el año 2035. Con lo cual, el 2027 es mucho más que el 2022 y, por tanto, espero, señoría, que sea consciente de que su propuesta nuclear pues no es una propuesta para resolver el hoy. En segundo lugar, hombre, habrá que encontrar un sitio donde ubicar esos reactores nucleares, señor Feijóo. Escuché a la presidenta de la Comunidad de Madrid hacer una defensa hace muy pocos días de las energías nucleares. A mí me gustaría saber si la señora Ayuso está dispuesta a construir una central nuclear en la Comunidad de Madrid. Estaría bien que nos dijera en qué pueblo, en qué localidad de la Comunidad de Madrid quiere construir una central nuclear. Pero es que, señoría, es que incluso si quisiéramos construir una central nuclear en la Comunidad de Madrid, que ya le digo que este Gobierno no quiere, pues estaría operativo dentro de 15-20 años. Por tanto, es una falacia plantear la solución nuclear para un problema energético que está sufriendo España hoy. Tampoco veo cómo serviría para alcanzar el objetivo de la descarbonización a 2050 que nos hemos fijado en la Unión Europea. Por cierto, también le informo, en fin, esto no es, digamos, algo secreto, usted reprocha no sé qué del gas ruso, estaría bien que le informaran mejor sobre esta cuestión. El 40% del uranio que se consume en esas centrales nucleares, ¿de qué país vienen sino de Rusia, señor Feijóo? Nuestros modelos, señoría, son distintos. Tal vez Francia sí lo necesite, y es muy respetable. Nosotros no, nosotros tenemos sol, tenemos viento, tenemos presas, tenemos costas de sobra para satisfacer nuestra demanda energética de forma sostenible y autónoma. Y el tercer grupo son aquellas medidas que podemos compartir, señor Feijóo. Y aquí le pediría que al menos voten a favor de las medidas que dicen ustedes compartir y respaldar del Gobierno de España. Porque ustedes han votado en contra de rebajar el IVA de la electricidad del 21 al 10%. No apoyaron la rebaja del 10 al 5%. Y espero, por tanto, que ahora apoyen la rebaja del 21 al 5% del IVA del gas. Y podremos discutir cuánto durará esa rebaja. Pero lo que no se puede discutir es que aquí también fue un Gobierno del Partido Popular el que subió el IVA del gas, como el IVA de la luz, al 21%. También me encantaría acordar con ustedes, pues en fin, el impulso a las energías renovables, pero hasta el momento han votado en contra de todas las medidas de impulso a las energías renovables que ha impulsado este Gobierno. En definitiva, sería bueno que alguna vez voten a favor de alguna de las medidas que dicen ustedes compartir. La respuesta a esta crisis energética, señor Feijóo, no puede ser retroceder hacia el pasado como usted plantea en sus medidas. Tiene que ser avanzar, e incluso le diría, avanzar como consecuencia de la emergencia climática mucho más rápido en la transición energética. Un futuro que usted no se ha molestado siquiera en visualizar ni estudiar. Usted hoy aquí, señoría, dígaselo a los jóvenes de este país,
Usted hoy aquí lo que ha dicho es que Europa tiene que replantearse sus objetivos energéticos y climáticos precisamente a la luz de la crisis provocada por Putin en Ucrania. Y ya le digo yo que este Gobierno no va a dar un paso atrás en la transición energética, en la transición ecológica y en el compromiso con las generaciones futuras para legarles un país y un planeta vital. Ustedes no tienen una visión de la política energética, que es un elemento central de cualquier proyecto de país. Nosotros sí lo hemos hecho. Señoría, tenemos documentos, son públicos, son propuestas que hemos elevado a las instituciones comunitarias, son propuestas que hemos compartido también con la industria, con las empresas, con las familias de nuestro país. Son objeto de escrutinio y de debate público en el Parlamento, en las Cortes Generales. Y le quiero además resumir dónde están las prioridades. La primera, reformar el mercado eléctrico, lo he dicho en mi primera intervención, no solo en España, sino en toda Europa. Los ciudadanos no pueden estar al servicio de la economía y de las empresas, tiene que ser al revés. Y por eso forzamos que se aprobara esa excepción ibérica que, insisto, está permitiendo que las empresas, los hogares de nuestro país ahorren 2.000 millones de euros, que hayamos contenido un 15% la evolución del precio desde que pusimos en marcha este mecanismo ibérico, que ustedes dicen que es un timo. La segunda prioridad, seguir desplegando energías renovables, según planteamos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en la estrategia a largo plazo para una economía española moderna, competitiva, climáticamente también sostenible y neutra en el año 2050. Y la tercera prioridad, señoría, es apostar por las interconexiones y los nuevos sistemas de almacenamiento energético, el hidrógeno verde, el bombeo, las baterías y un largo etcétera, donde está inmerso el Gobierno de España. Miren, esto aportará mucha más estabilidad al suministro que sus planteamientos y además no será necesario recurrir a las centrales nucleares que están programadas, como he dicho antes, para el año 2027, el año 2035. Yo ya le digo que, desde luego, el Gobierno de España no tiene ninguna intención de prorrogar la vida útil de estas centrales nucleares. Creo que no va a ser necesario. De todas formas, es curioso que usted esté tan preocupado por prorrogar la vida de estas centrales nucleares, dilatar así los beneficios de estas grandes compañías energéticas que gestionan más allá de los 12 años que restan y que al mismo tiempo le guste tampoco gravar fiscalmente los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas y las grandes entidades financieras. La verdad es que no entiendo esta contradicción, señor Feijóo. Pero, desde luego, no sé si es insolvencia, si es mala fe, pero lo que sí que queda claro es que no hay dudas de qué intereses usted defiende. Señor Feijóo, señorías, cuando usted llegó al frente del Partido Popular a nivel nacional, lo he dicho antes, creí que podíamos mantener diferencias, incluso una dialéctica viva y dura, pero que podríamos llegar a alcanzar acuerdos importantes, ¿no? En fin, como le he dicho antes, señoría, usted en una misma frase es capaz de insultar y decir que no le insulten. Y en una misma frase es capaz de reprochar al Gobierno de España que aspira a no sé qué control del Poder Judicial, cuando son ustedes los que tienen bloqueado el control del el Poder Judicial e incumplen con la Constitución española. No solo eso. Usted ha decidido incumplir el único acuerdo, señoría, que habíamos logrado alcanzar con el Partido Popular y la anterior dirección. Tan sencillo como cumplir con nuestra Constitución renovando el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Fíjese, es tal el descaro de su partido que he escuchado decir a alguno de sus líderes, de sus portavoces, que los españoles, cuando se levantan por la mañana, piensan en la inflación y no en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y creo que esta es una afirmación bien grave, porque deja bien a las claras que ustedes no tienen ningún interés, que les importa un bledo cumplir con la Constitución. Y esto es algo muy grave, señor. En todo caso, señoría, en todo caso, no pierdo la esperanza. Sigo abierto, de verdad, señoría, a poder llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición. Creo, sí, lo hemos tratado de hacer en la pandemia, lo estamos tratando de hacer ahora durante la guerra. En fin, espero, señorías, que actúen de una vez por todas de buena fe y en defensa del interés general y no del interés de unos particulares poderosos en nuestro país. Señor Feijóo, le tiendo la mano para llegar a acuerdos. El primero de ellos, señoría, en defensa de la democracia,
y de la Constitución de nuestro país. Cumpla con la Constitución y renueve el Consejo General del Poder Judicial y el del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.